Hola chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra clase de historia. A ver, hoy día tenemos entonces nuestra última clase de historia universal, así que vamos a ver sucesos que tienen pues consecuencias inmediatas con cosas que estamos viendo pues en la actualidad. Eso es lo que vamos a ver pues ahorita, ¿ya? Bien, entonces, como puede ver usted ahí pues en su pantalla, hoy día vamos a trabajar sucesos que van desde el proceso de descolonización, que va a ser una cuestión que va a afectar principalmente al asunto de África y Asia, ¿no? Vamos a ver cómo van a aprovechar que las potencias estaban alicaídas tras la Segunda Guerra Mundial para hacer unas luchas, ¿no? Generales en estas zonas de África y Asia que habían sido invadidas desde el siglo anterior, finales del siglo XIX, por estas potencias industriales que las saquearon, mataron a su gente, los discriminaron racialmente, los explotaron, ¿no? Y se robaron sus recursos. Entonces, pues estas personas querían acabar con ese vínculo con estas potencias y por eso vamos a ver este proceso de descolonización, ¿no? Y también vamos a estudiar todos los procesos que conllevan a tensiones que se suscitan dentro del marco de la Guerra Fría, que ya lo analizamos la semana pasada, así como también cómo es que termina. Bueno, esta Guerra Fría, o al menos se creía eso, ¿no? Hasta hace poco tiempo que se ha revivado otra vez esta tensión. Y vamos a analizar algunos aspectos del nuevo orden mundial, de los cuales ya usted es partícipe, ya usted conoce mejor esa situación. Bien, entonces, pues vamos a trabajar. Aquí está la diapositiva donde vemos el proceso de descolonización. ¿Qué cosa es entonces? La descolonización, como su nombre lo indica, es un proceso de desintegración de los imperios coloniales y la formación de estados independientes. Vamos a ver en qué momento entonces fueron colonizados. Recordemos que en plena segunda revolución industrial, cuando Europa competían entre ellas para ver quién era la potencia más poderosa, van a aprovechar su superioridad tecnológica, porque es la única superioridad que tienen en realidad, para meterse e invadir regiones de África, regiones de Asia y poder explotar a las personas, los recursos y poder apoderarse de estas regiones, ¿no? Entonces, ellos van a permanecer en esta situación, principalmente dependientes de los que eran las más grandes potencias coloniales en su tiempo, lo que van a ser Inglaterra en primer lugar, en segundo lugar Francia, también están los alemanes, los belgas, los italianos, están los holandeses, los alemanes, ¿no? Y todos aquellos potencias industriales que tenían dominada África principalmente y gran parte de Asia, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que la oportunidad que van a encontrar estos habitantes de estos lugares va a ser justo tras la caída de o sea, tras su fracaso en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estas potencias van a estar arruinadas económicamente, con sus economías paralizadas, y por ese motivo van a aprovechar estas circunstancias de debilidad para poder hacer sus guerras de independencia. ¿Cuáles van a ser las causas? ¿No? Bueno, estamos analizando esta, la primera, que sería el debilitamiento de las potencias coloniales, ¿no? Pero también vamos a encontrar el surgimiento de movimientos nacionalistas. Por supuesto, ¿no? Porque la gente que vivía dentro de estas colonias, pero me refiero a los nativos, ¿no? Se van a dar cuenta que cuando los colonos llegan a vivir a estos lugares, van a traer sus instituciones, sus escuelas, sus hospitales, ¿no? Instituciones políticas, administrativas, pero obviamente no era para los nativos, sino solamente para los colonos. Entonces, la gente, al comenzar a comparar y al ver la forma de vida, van a buscar la forma de deshacerse de estos colonos, expulsarlos de sus países y autogobernarse. Por eso va a haber un surgimiento de movimientos nacionalistas, ¿no? En donde van a buscar pues esta independencia a través de levantamientos populares que van a costar mucha sangre, porque obviamente estas potencias no van a querer irse, van a querer continuar robando todo, ¿no? Entonces van a ser episodios verdaderamente dramáticos que se sufrieron principalmente en África y en Asia. Ahora, acá también ocurre una situación, ¿se acuerda usted de Estados Unidos y la Unión Soviética, que se habían quedado de líderes absolutos de la ONU? Y resulta de que ellos no tenían colonias,
Entonces, para ellos, estar en la ONU a favor de que se den estos procesos de independencia, estos procesos de descolonización, no les afectaba, por eso los van a apoyar, porque si los hubieran afectado a ellos, si ellos hubieran tenido colonias, no lo hubieran apoyado definitivamente. ¿Pero por qué les interesaba? Uno, porque las potencias europeas, que tenían un montón de colonias, como Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica, ¿no? Italia, todas ellas, ya no iban a poder recuperarse tras la Segunda Guerra Mundial porque estarían perdiendo justamente la fuente de donde iban a obtener su desarrollo industrial otra vez, ¿se da cuenta? Entonces, por eso a Estados Unidos y a la Unión Soviética les convenía. Y además, cuando estas regiones nacieran como como nuevos estados, entonces pues iban a necesitar apoyo económico y ese era el momento de jalarlos para cualquiera de esos bandos, ¿se da cuenta, no? Esa va a ser el concepto que va a estar detrás de esa situación, ¿no? La necesidad de ser ellos precisamente los que pudiesen sacarle provecho a la independencia, ¿no? Por eso lo van a apoyar. O sea, el hecho de que los procesos de independencia sean algo justo, por supuesto que lo eran. Creo que habría que estar loco o ser muy inmoral para apoyar lo contrario, ¿no? Que mantuvieran este régimen de explotación por parte de las potencias. Pero lo cierto es que si Estados Unidos y la Unión Soviética lo van a apoyar, no es precisamente porque fuera una causa justa, sino porque les convenía a ellos, ya que estaban en esta competencia, como ustedes recuerdan, del mundo bipolar, ¿no? Ese va a ser el panorama. Bien, entonces, continuemos, vamos a ver casos particulares, ¿no? Cuando analizamos el proceso de descolonización, podríamos agarrar múltiples ejemplos. Tenemos a todo África, tenemos a gran parte de África, el sudeste asiático mismo, pero particularmente vamos a hablar de un proceso que resulta interesante por sus características culturales, como va a ser el caso de la India, en Asia. Vamos a hablar también un poco del caso de Indochina, el sudeste asiático, y finalmente vamos a ver dentro de este tema lo que va a ser la independencia de Argelia, o sea, un país del África, pero del África sahariana, o sea, del África desértica del norte, Argelia, ¿ya? Una África musulmana. Vamos a ver por qué, porque es una zona geográficamente dividida en África, ¿no? Entonces, si hurgamos también en el África negra, como se le denomina el África subsahariana, ahí sí vamos a encontrar también casos dramáticos de abusos sin fin contra la población, ya en este contexto de la independencia. Vamos entonces empezando con el caso de la India para iniciar. A ver, el caso de la India, usted sabe que la India es enorme, pues es todo un subcontinente y todo este espacio geográfico estaba bajo el dominio de los ingleses, ¿no? O sea, pequeñas islas británicas eran dueñas de casi todo el mundo. Entonces se habían apoderado de toda esta extensa región. Todo lo que está pintado de verde, de gris, acá, de naranja, todo eso era la India británica, como se hacían llamar. Entonces, aquí en la India se va a levantar un líder que luchó 40 años de su vida por la independencia de la India, que va a ser la figura de Mohandas Gandhi, ¿eh? Más conocido como Mahatma Gandhi, porque lo llamaban así Mahatma, que significa en hindi el de alma grande, ¿no? Este personaje entonces era abogado, había estudiado en una escuela católica, se había formado como abogado, pero era un personaje que mantenía los vínculos con su cultura ancestral y era muy respetado por la gente como una especie de guía espiritual. Entonces, Mohandas Gandhi va a tener una forma de luchar bastante atípica, pero hay que tomar en cuenta las características culturales, sobre todo de países pues como la India, que tienen religiones y filosofías muy distintas a las de Occidente. Por eso es que Gandhi decide hacer una lucha no violenta, la resistencia pacífica, es decir, una lucha sin armas, no enfrentarse con la violencia para que no tengan pretexto de reaccionar contra ellos con violencia. Y por eso es que Gandhi va a recurrir más bien al boicot económico. De esa manera, así los ingleses perdían su fuente de ingresos, ¿no? Entonces ese va a ser su objetivo para presionarlos de que se vayan de la India, ¿no? Entonces, su plan principal, ¿no? de Gandhi va a estar en que
se boicotea el negocio de la sal. Los ingleses envasaban, la sal de la propia India, la recogían, le hacían un proceso para domesticarla y luego se la vendían a los propios hindúes, o sea, sus propios recursos, ¿no? Y entonces él plantea de que la gente vaya, pues, ¿cómo se llama? Al mar y recoja, ¿no? La propia sal y ellos mismos puedan domesticarlo con un procedimiento casero y de esa manera no tengan que comprarle los hindúes a los ingleses, ¿no? Entonces, esa va a ser una forma, ¿no? En la que ellos van a luchar. Eso es parte de la resistencia pacífica. Lo mismo que van a hacer también para poder boicotear ¿cómo se llama? Este negocio de los textiles, porque como usted sabe, pues en la India, cuando llegan estos ingleses, también traen toda la moda occidental y van a tener un negocio en todas estas personas, tremendo público, imagínense, de la India, como para poder vender, ¿no? Y esto también les sustentaba, pues la industria textil era lo que los ingleses se llenaban de plata. Entonces Gandhi, siendo inteligente, dice, vamos a boicotear pues este negocio. ¿Qué hacemos? Porque no nos vestimos como siempre nos hemos vestido. Con esto me refiero pues que utilicemos nuestras ropas tradicionales y de esa manera nosotros les quebramos el negocio. Y es efectivamente lo que ellos van a hacer. Entonces, la lucha de Gandhi va a ser muy, muy astuta, muy inteligente y va a presentarse incluso en la ONU hasta 2 veces para presionar. Y una de las cosas que más sorprendía, ¿no? Es que Gandhi se vestía de esta manera, utilizando las telas más baratas, era una persona muy sencilla y se presentó en la ONU de esa manera llamando la atención de la prensa, que era justamente lo que él también quería para hacer notar la causa de su lucha, ¿no? Y por eso es que Gandhi, como les digo, él había empezado una lucha desde mucho antes, 40 años de su vida. En el año de 1947 se consigue la independencia de la India, ¿no? Y hubo una negociación previa, ¿no? Inglaterra va a condicionar la independencia de la India ya tan presionada que estaba a cambio de mantener relaciones comerciales que mantienen hasta la actualidad y cederles un espacio soberano al nuevo país de Pakistán, porque los ingleses habían gestado una estrategia de dividir a los hindúes aprovechando sus diferencias religiosas, ¿no? Y por eso vamos a ver nosotros a los musulmanes que terminan migrando desde el sur de la India o desde todas las localizaciones para poderse ir a la zona del Pakistán, el Valle del Indo, ¿no? Entonces, eso sí, que no le gustó para nada a Gandhi porque no era la idea justamente independizarse para que terminaran, ¿cómo se llama? Divididos, ¿no? Pero ese fue el saldo que daría origen al surgimiento de Pakistán y también al surgimiento de lo que vamos a encontrar como el Pakistán Oriental, que lo vemos aquí, que hoy en día es el país de Bangladesh, justamente uno de los países más densamente poblados del mundo, ¿ya? Entonces, ese es el caso ejemplar de la India, ¿no? Con Gandhi. A Gandhi le dieron el Premio Nobel a la Paz, pero si nosotros ponemos a pensar, imagínense, ¿no? Lo que hizo Gandhi, perfecto, creo que habría que estar loco para no estar de acuerdo y respetamos mucho su lucha. Ahora, pero pongamos en el caso de que la India no hubiera sido una colonia británica, que hubiera sido una colonia de Estados Unidos. ¿Ustedes creen que le hubieran dado el Premio Nobel a la Paz? ¿Ustedes creen que a Gandhi lo hubieran reconocido como un gran héroe y todo lo que hay, todo el respeto que hay hacia él? Por supuesto que no, ¿no? Hubiera pasado a ser un tirano, un terrorista, a ser comparado con el anticristo, porque hubiera ido en contra de los intereses norteamericanos, ¿verdad? Pero como era en contra de los ingleses y a Estados Unidos les convenía, ¿no? A la Unión Soviética también le convenía, entonces, pues, por eso sí le reconocen a Gandhi todo lo que hizo. Y eso no quiere decir que lo que Gandhi haya hecho esté mal, por supuesto que no. Pero miren, ¿no? El asunto es que la gente termina siendo víctima de sus circunstancias, ¿no? Y de qué lado está el poder. Ese es el asunto, ¿no? El asunto es que la India se independizó. Bueno, pasemos entonces al siguiente punto. Vamos a ver el caso de Indochina. Indochina, zona estratégica, el sudeste asiático. Esto va a ser en una zona que había sido invadida por los franceses. Y por ese motivo es que Indochina entonces, perdón, se va a convertir en, bueno, zona explotada por los franceses. Sin embargo, va a comenzar a surgir un movimiento para su independencia, ¿no? Con la figura de un líder que se llamaba Ho Chi Minh, como lo vemos acá, ¿no? Él era un maestro, un poeta. Ay, disculpen, es mi perro bronco. Bueno, entonces Ho Chi Minh
se va a levantar en este contexto por la independencia de esta zona de Indochina y en este enfrentamiento con los franceses, luego de la batalla de Dien Bien Phu, Francia es derrotada y termina reconociendo la independencia, ¿no? Entonces, como antiguamente estos habían sido unos reinos, dinastías divididas en lo que había sido la zona de las dinastías que estaban en el poder en Laos, en Camboya y en Vietnam, se dividen con esa categoría y pasan a ser países que existen en la actualidad con esos nombres. Tenemos por eso que tras la independencia de Indochina se convierten en Laos, Vietnam y Camboya, ¿ya? Pero ocurre una situación, resulta que Vietnam va a tener problemas posteriores porque no se independiza con un solo país, sino se independiza como si fuera un solo país, pero dividido en dos partes, dos Vietnam. Una República Democrática de Vietnam hacia el norte y una República de Vietnam del Sur hacia el sur, como su nombre lo indica. ¿Y cuál era el problema? ¿Por qué se habían dividido así? Porque había una influencia del comunismo chino hacia esta parte del norte y había una tendencia nacionalista hacia el sur. Entonces, ya este es un problema que vamos a ver cómo termina pasando la factura más adelante, cuando veamos pocos años después lo que va a ser la guerra de Vietnam, que lo vamos a ver también hoy día. Bien, entonces, a ver, perdón, veamos. Entonces, esa es la forma como queda el escenario pues ahí en Indochina y pasemos a hablar del caso de Argelia. El caso de Argelia es verdaderamente dramático. En el año de 1962 tenemos que se va a dar su proceso de independencia tras una sangrienta lucha que dejó muchísimos muertos, como ahora veremos. Tenemos ahí una serie, ¿qué ocurre? Muchos de los nativos de estos lugares eran educados bajo el sistema de estos invasores y les daban cargos políticos esperando pues que sean fieles a los invasores, pero muchos de ellos aprovecharon para gestar sus movimientos de independencia, como va a ser el caso de Ahmed Ben Bella, que era un ministro de Argelia, ¿no? Y que va a aprovechar estas circunstancias de la ONU, con el apoyo a la descolonización, perdón, para poder gestionarla. Pero cosa que Francia no va a estar de acuerdo. Así que va a empezar un enfrentamiento al punto que va a estar tan presionada Francia de darles la independencia, ¿no? Que cuando Francia estuvo a punto ya de firmar ya la independencia, se van a levantar los colonos franceses, o sea, los franceses que vivían en Argelia, exigiendo de que no les dieran la independencia porque los más afectados iban a ser los colonos franceses, ¿no? Aquellos que residían ahí en ese lugar, en Argelia, y que esto los iba a afectar porque iban a atacarlos y que lo mejor era en todo caso que se retrocediera y que no se otorgara esta firma de la independencia, ¿no? Entonces, esto retrasó la cosa, pero lo único que hizo fue avanzar con una terrible guerra civil. En este proceso de la guerra de independencia de Argelia murieron 700.000 personas, o sea, casi 1.000.000 de personas, eso es un escándalo. Y va a ser bajo esta presión y que las cosas pintaban para ponerse peor, que el perdón, presidente francés Charles de Gaulle, para que frene toda esta situación, ya firmó en Francia, ¿no? Establece un plebiscito que permitió la independencia de Argelia, ¿no? Y ya con esto se encaminan pues hacia su vida independiente. Así es, porque ninguno de estos procesos se hace sentaditos poniéndose de acuerdo. ¿Qué más quisiera uno que fuera, ¿no? Algo tan simple, pero justamente si las cosas fueran tan sencillas, ¿no? Para empezar, ni siquiera se hubieran dado estas invasiones, pero no querían salir estos invasores, querían seguir robando. Entonces, así de doloroso. En el caso del África Negra es mucho peor. Y vamos a encontrar crímenes, violaciones, una serie de matanzas, torturas, descuartizamientos, mutilaciones. No, el caso de África Negra es mucho peor todavía. Todos los abusos que se han cometido contra los africanos, de verdad, los europeos no les alcanzaría sus existencias para pagar todo el daño que le han hecho a África a lo largo de la historia, cuyas consecuencias las siguen viviendo hasta la actualidad, después de haber sido y seguir siendo saqueados, robados. Bien, ahora, en todo este contexto,
un grupo de países deciden armar un bloque de países denominados no alineados. ¿En qué consiste esto? En un bloque, ¿no? Que se van a juntar en Bandung, Indonesia, los que son de Pakistán, la India, Sri Lanka, que es esta isla que queda al sur de la India, Birmania, que hoy en día es Myanmar, y mismo Indonesia, para ponerse de acuerdo de que querían ser un grupo de países que no se terminaran alineando ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Rechazaron someterse a las superpotencias y a sus lineamientos económicos, o sea, no querían ser ni del bloque soviético ni del bloque capitalista, y buscaban impulsar la libre de autodeterminación de los pueblos. Es decir, que estas personas puedan autogobernarse. Esa era su intención. Además de promover el desarme nuclear, porque sabían que la amenaza más fuerte era que la Unión Soviética y Estados Unidos podrían entrar en una cuestión de guerra, y eso sí podría terminar muy, pero muy mal. Bien. A ver, y por supuesto, oponerse a cualquier tipo de discriminación, porque es algo que ya veíamos nosotros en el caso, por ejemplo, de Sudáfrica, ¿no? Sudáfrica ha vivido lo que es el apartheid. El apartheid era cosas para blancos y cosas para negros, en plena tierra de los africanos, ¿no? Ejercer una discriminación racial terrible, ¿no? Entonces, justamente, esta fue una de las motivaciones de hacer este conjunto de países no alineados. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Y aquí nos toca hablar de la Revolución China. A ver, la Revolución China va a ser un proceso largo y va a tener 2 etapas, como la Revolución Rusa, pero van a ser unas etapas que van a estar más distanciadas. Recordemos nosotros que en la Revolución China se van a dar 2 etapas en un mismo año, ¿verdad? Pero para la Revolución Rusa, pero en la Revolución China vamos a ver que van a pasar años entre una etapa y la otra. Así que empecemos analizando cuál va a ser la situación particular, ¿no? De China, para entender la diferencia con lo que había sido el Imperio Ruso, porque la situación entre ambos bloques no va a ser igual, definitivamente. Así que vamos a analizar todo ese proceso. A ver, ¿qué ocurría con China? Como usted sabe, China es el segundo país más grande del mundo. Tremendo territorio, ¿verdad? Pero también tenían un problema, estaban completamente atrasados, más atrasados de lo que había estado el propio Imperio Ruso tiempo atrás, ¿no? Entonces, veamos nosotros que los chinos, en un tremendo territorio, con un gran potencial agrícola, pero con un territorio muy, pero muy accidentado, y con una superpoblación, ¿no? Van a estar dominados por una serie de dinastías, de familias, de una monarquía considerada casi de origen divino, ¿no? A la cual la gente no podía ni siquiera mirar de cerca, ¿no? Entonces, en ese escenario, vamos a ver que los que estaban en el poder a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, eran la dinastía de los manchúes, ¿no? Y los manchúes van a ser una dinastía que va a estar bastante desprestigiada, porque van a estar siendo acosadas por el Imperio Británico. Así como los británicos se habían metido a la India, querían meterse también a China, ¿no? Pero China había podido históricamente mantener su independencia, ¿no? Los chinos habían mandado incluso a construir la Gran Muralla China, buscando protegerse incluso de los de los invasores, los hunos, ¿no? Entonces los chinos nunca han sido colonizados por nadie, ¿no? Ese es uno de sus orgullos, pero sí eran presionados económicamente, ¿no? Sobre todo por los británicos, quienes los tenían endeudados y quienes habían ideado una estrategia para poder presionar a la dinastía de los manchúes y que terminen haciendo lo que ellos querían, a través de lo que se conoce como la guerra del opio. Es decir, cómo los ingleses comenzaron a exacerbar el consumo de opiáceos, ¿no? Se provienen de una planta, entre los chinos, para poder debilitar a China, ¿no? Y vamos a ver que el opio llegó a ser la droga de moda, vamos a decir, a finales del siglo XIX,
que incluso también llegó a Inglaterra, y mucha gente de la aristocracia incluso consumía opio y morían de una manera terrible en medio de unos basurales o en unos sitios entre sus orines y heces. Así de terrible fue la adicción al opio, ¿no? Entonces va a ser un negocio que va a mover mucho dinero, pero también tenía causas políticas, ¿no? Entonces ya el gobierno imperial estaba en decadencia, ¿no? Y vamos a ver que había una burguesía, no era muy grande, pero era una clase social que tenía o cierto poder adquisitivo y que van a comenzar ante la decadencia de los manchúes, poder ver cómo entrar al gobierno para poder fundar una república, ¿no? Es decir, va a haber una ideología nacionalista, una república al estilo de las repúblicas que habían habido pues en Europa, ¿no? Porque como nosotros sabemos, ya en Europa habían pasado por este tipo de procesos, ¿no? Pero en Asia no. Entonces se va a producir una revolución de corte nacionalista con el asunto de querer tener un presidente, ¿no? Poder tener la estructura de un Estado, salir de este viejo modelo monárquico, y se va a imponer este líder que va a ser la figura de Sun Yat-sen. Sun Yat-sen entonces establece la república en el año de 1912, derrocando a la ya caída dinastía de los manchúes, y funda el Partido Nacionalista del Pueblo, que en chino es el Kuomintang. Entonces, él va a estar en el poder hasta el año de 1926 porque Sun Yat-sen fue asesinado. Y quien va a asumir el poder va a ser la figura de Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek entonces, en el año 1926, va a continuar avanzando con esta intención de unificar China bajo el dominio de la ideología nacionalista, estableciendo su capital en la ciudad de Nankín. Pero, un momento. Listo, disculpe. Resulta, ¿no?, de que en todo ese tiempo que los nacionalistas habían estado en el poder, no habían resuelto las demandas populares. Entonces la gente, principalmente los agricultores, estaban muy decepcionados de este régimen y por eso van a dar su apoyo a un nuevo movimiento que se estaba gestando, que va a ser una ideología que traía ideas importadas de la Unión Soviética, que estaban bajo el mando de ¿quién? De Mao Zedong o Mao Zedong, como cualquiera de las dos son traducciones de su nombre, ¿ya? Mao Zedong, entonces, perdón, había estudiado en la Unión Soviética, ¿ya? Ahí entonces había tenido, había visto de cerca cómo la Unión Soviética se había desarrollado con los planes quinquenales, cómo se había vuelto una potencia industrial, ¿no? Y por eso es que Mao Zedong va a ver cómo lo que hacía ¿cómo se llama? Stalin, ¿no? Y él lo admiraba, Stalin, y quería ser un Stalin, ¿no? Pero recuerden que Stalin era un tipo dictador con culto al líder, o sea, que la gente le rindiera culto a él, ¿no? Como si fuera una divinidad. Entonces, Mao Zedong llegó con esas ideas a China, y por eso él se va a destacar en lo que se va a denominar la larga marcha de los chinos entre 1934 y 1935, en donde aproximadamente 100.000 personas se movilizaron desde la zona sur hasta la zona norte de China, haciendo reclamos por sus causas de reivindicaciones agrarias, ¿no? Entonces, vamos a ver que el gobierno de Chiang Kai-shek va a perseguir a los comunistas que habían huido al norte rural y comenzaron a difundir esta ideología. Ahora, ¿qué ideología traían? La ideología de la Unión Soviética. En realidad era una ideología socialista. Lo que pasa es que Mao Zedong le puso a su movimiento comunista porque quería diferenciarse de la Unión Soviética, diciendo de que los chinos iban a llegar a un nivel superior que el de la Unión Soviética, ¿no? Pero si vemos en la práctica, los chinos nunca han sido comunistas, han sido socialistas, ¿no? Y ahora ya tienen un sistema mixto. ¿Por qué? Porque si hubieran sido comunistas ya no tuvieran gobernantes, ni clases sociales, ni ricos, ni pobres, ¿no? Eso sabemos que en China sigue existiendo todo eso. Entonces, lo que es China en realidad, ¿no? O sea, o lo que fue y el proyecto que tenía Mao Zedong era socialista, pero le puso comunista porque aspiraba, ¿no?, a que más adelante
llegaran al comunismo. Entonces ya saben, ¿no? Ambos eran socialismos, ¿no? Ninguno de los dos se llegó a ser comunismo, pero cuando hablamos del comunismo chino, nos referimos a este proyecto que tienen los chinos porque querían diferenciarse de los soviéticos. Hay que tener eso en la cabeza para poder entender un poco teoría política en base a lo que ya hemos estudiado. Entonces, ¿qué ocurre? Estaban en pleno enfrentamiento, pero ocurre algo imprevisto en el año de 1937. Se meten los japoneses, aprovechando este enfrentamiento que hay entre chinos, se meten a invadir la región de Manchuria. Esta ambición que siempre ha tenido Japón de quedarse con territorio, ¿no? Entonces, esto va a ser terrible porque los japoneses se meten, pero lo que van a hacer es campos de concentración para meter a los campesinos chinos, para poder hacer experimentos con los campesinos chinos. A muchos de ellos se les tenía en primer lugar, pues sacando carbón y recursos y se los llevaban los japoneses, pero lo más grave va a ser cuando estos japoneses comienzan a hacer experimentos con los chinos para poder ellos desarrollar su tecnología, para poder desarrollar su ciencia, pero con el costo social de abusar así de los chinos. Este es un crimen espantoso, ¿ya? Que se va a producir y de una manera insólita los comunistas chinos con Mao Zedong y los nacionalistas chinos con Chiang Kai-shek, lo que van a hacer es unirse, ¿no? Que se estaban enfrentando. Van a decidir unirse para poder enfrentar a los japoneses, que eran una amenaza conjunta para China. Y es como en el año de 1937, tras un año de invasión japonesa, logran por fin esta coalición de comunistas y de nacionalistas derrotar a los japoneses y expulsarlos de su territorio. Esto es algo histórico, ¿no? Pocas veces se ha dado algo así en la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué ocurre? Luego que ya no era una amenaza a los japoneses, entonces van a establecer otra vez su competencia y logra imponerse Mao Zedong. ¿Por qué se logra imponer Mao Zedong? Porque el gobierno nacionalista entró en crisis tras la Segunda Guerra Mundial y por eso es que los comunistas van a aprovechar esa situación con Mao Zedong para imponerse y ganar esta guerra y tomar el poder. Por eso es que de ahí estamos hablando recién ya de esta que vamos a reconocer como la fase comunista en China, ¿no? Que como ya hemos mencionado, en realidad pues es un socialismo, ¿no? Aunque ellos quieren llamarlo de esa manera para diferenciarse de los soviéticos, aunque los van a imitar en todo, como ahorita vamos a ver, ¿no? A los soviéticos, y van a tener un apoyo directo desde Rusia, que va a ser la más beneficiada con esta unión, ¿no? Sobre todo por su enfrentamiento con los Estados Unidos. Entonces, vamos a ver bajo qué términos se va a producir esta unificación. Bueno, entonces Chiang Kai-shek es derrotado en el año de 1949. Hay un triunfo de los comunistas. Chiang Kai-shek termina huyendo a la zona sur, especialmente a lo que va a ser la isla de Formosa, la cual la van a convertir en lo que ahora es Taiwán, ¿ya? Para poder instaurar ahí lo que van a denominar la China nacionalista. Y que con el tiempo va a tener el apoyo de los Estados Unidos, solamente para poder enfrentarse a los soviéticos en territorio chino. Entonces, ya China, la tremenda masa territorial continental, se va a convertir en lo que va a ser la República Popular de China, ¿no? Ese es el nombre que le va a poner este nuevo régimen político, que va a ser el régimen, bueno, como ellos lo llaman, comunista, ¿no? Liderada por el mismísimo Mao Zedong, que va a tomar el lugar de ser el líder, ¿no? Como una especie de presidente, por decirlo así. Entonces, ya quedaba configurada de otra forma, ¿no? Y lo primero que hacen es recibir, por supuesto, apoyo de la Unión Soviética, ¿no? La Unión Soviética va a mandar ingenieros,
va a mandar maquinaria y rápidamente para poderla desarrollar de manera industrial, tecnológica, ¿no? Y así es como se va a manifestar este régimen. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace Mao Zedong? Como ya les dije, él admiraba tanto cómo se había desarrollado económicamente la Unión Soviética, que va a poner en práctica precisamente todas esas mismas estrategias, ¿no? Y por eso vamos a ver que lleva a cabo unos planes quinquenales, como los que había hecho Stalin, ¿se acuerdan, no? Cuando estudiamos la semana anterior. Y con esto, siguiendo el modelo soviético, en un primer momento, el asunto de la industrialización, que es lo que les había anticipado, ¿m? Y que va a ser favorable sobre todo a las zonas urbanas, a las zonas comerciales, y luego vino la preocupación también de hacer pues una reforma agraria y lo que se conoce como el segundo plan quinquenal, que también es llamado el salto hacia adelante o el gran salto adelante, para buscar incrementar la producción agrícola, cosa que no fue tan exitosa como lo anterior, ¿no? Y también una revolución de lo que es la industria siderúrgica, que es la del acero. Sin embargo, se va a dar cuenta que lo que necesita es que la gente esté moldeada ideológicamente para poder asumir los retos de lo que significaba convertirse en un país industrializado, después de haber sido un país que estaba en cero, ¿no? Entonces, por eso es que va a establecer un adoctrinamiento a través de la propaganda política, ¿no? Que es lo que han usado los nazis, han usado en la Unión Soviética, que se usa todos los políticos que quieran que la gente piense de determinada manera que interese a sus cuestiones políticas, ¿no? Y por eso es que se lleva a cabo la Revolución Cultural entre 1966 a 1976, una campaña para consolidar y adoctrinar a la gente con la ideología comunista, porque temían de que apareciese el mismísimo Chelpechek otra vez, o un candidato de oposición que pudiera poner en riesgo el régimen que se había instalado. Entonces, vamos a pasar a analizar otro punto. Nos toca hablar entonces de la muy, pero muy satanizada Revolución Cubana, ¿no? A ver, este hecho, vamos a ver por qué termina siendo, ¿no? Siempre, ¿no? Se habla tan mal, ¿no? Como si Cuba hubiera cometido un grave pecado, todo. Pero ya nosotros podemos ver que esta situación está involucrada a Estados Unidos y que obviamente hizo Cuba algo que los disgustó tanto como para satanizar un proceso de independencia, que era lo que ellos buscaban originalmente. Así que vamos a analizar toda esta situación. Muy bien. A ver, vamos a analizar entonces la Revolución Cubana. Primero, antes que todo, vamos a hablar todo lo que nosotros recordamos de Cuba, lo que hemos dicho de Cuba hasta ahorita, ¿no? A ver, lo que recordamos es que Cuba, en una isla del Caribe, la más grande isla del Caribe, había sido poblada por indígenas caribes y taínos antes de la llegada de los españoles, ¿no? Vemos que cuando Cristóbal Colón recorre estas zonas aledañas a la isla, la va a llamar la Isla Juana, ¿no? Pero luego, va a pasar a llamarse Cuba y va a estar bajo el dominio de los españoles, ¿no? Cuba va a emprender su proceso de independencia para finales del siglo XIX, ¿ya? Y estaba en una guerra, obviamente, para independizarse, porque España no quería soltarla, y va a recibir, entre comillas, el apoyo de los Estados Unidos. Sí, tan buenos, ¿no? ¿Por qué estaban apoyando a la independencia de Cuba? Porque por supuesto que les interesaba que Cuba ya perdiera este dominio español para que pasara a tener un dominio prácticamente como usted ve, norteamericano, ¿no? Esa va a ser su circunstancia. Entonces, encontremos que la situación de Cuba, si bien es cierto, logra su independencia,
pasa a ser dominada indirectamente por Estados Unidos. ¿Cómo así? Porque Estados Unidos lo que va a hacer es ponerse de acuerdo con los aristócratas terratenientes, los que se dedicaban sobre todo a la producción de azúcar, para poder tener el dominio de la isla, ¿no? Por eso es que había un escritor que se apellidaba Ramírez allá en Cuba, que le va a denominar a estos varones del azúcar, o sea, a los millonarios que se dedicaban a exportar y vender azúcar, la sacarocracia, ¿no? O sea, la aristocracia de la sacarosa. La sacarocracia, entonces, eran los que dominaban Cuba, pero eran títeres a su vez de Estados Unidos, porque con ellos negociaban y ellos son los que ponían las normas y las reglas. ¿Cuál era la situación del pueblo de Cuba? Bueno, el pueblo estaba condenado a la explotación agrícola, ¿no? Bajo un régimen casi de semi-esclavitud, condenados al analfabetismo, a la pobreza, ¿no? A la exclusión social. Esa era la situación, ¿no? El 80% de la población cubana, como secuela de la colonización española, como los españoles habían tenido a Cuba, como un mercado de esclavos. ¿Ya? Así de horrible fue la situación, un mercado de esclavos africanos, gente que fue secuestrada de África y fue llevada a Cuba para desde ahí ponerlos a la venta y distribuirlos en diferentes puntos de América. Por ese motivo, el 80% de la población cubana es de origen africano, ¿no? O tienen ya algún mestizaje. Y el 20% restante de la población es de origen español, francés o europeo, ¿no? Y con todos los mestizos que pueden haber de por medio de todas esas combinaciones. Entonces, era una pobreza generalizada. Y quien estaba en el poder para la época que se va a dar esta revolución cubana va a ser la figura de Fulgencio Batista. Fulgencio Batista, ¿no? Era el dictador de turno, vamos a decirlo así, ¿no? Y era dependiente de Estados Unidos, porque prácticamente Cuba se había convertido en una isla centro de diversiones de los marinos norteamericanos, porque estaban bajo su dominio a través de estos títeres, que eran los de la sacarocracia, y por supuesto que Fulgencio Batista era pues uno más. Entonces, vamos a ver qué situación se va a dar, en qué contexto aparece la figura de Fidel Castro Ruz. Fidel Castro Ruz pertenecía a ese 20% de la población de Cuba que eran los de la clase media. Él entonces era de la parte de la gente que tenía ciertos recursos, había estudiado la carrera de Derecho, su hermano Raúl Castro, también partícipe de este proceso, era, ¿cómo se llama? Estudió medicina, y ellos van a estar involucrados en esto. ¿Qué cosa? Ante todo este escándalo de que el pueblo quería derrocar a la figura de Fulgencio Batista, se van a levantar un grupo de rebeldes, entre ellos Fidel Castro, en donde va a ser la zona, vemos aquí en el mapa, en el cuartel Moncada, en Santiago de Cuba. Un cuartel militar desde donde ellos van a hacer una incursión, van a tomar el cuartel y van a poner en jaque a Fulgencio Batista, ¿no? Diciendo de que Fulgencio Batista tiene que renunciar, ¿no? Y que por eso ellos están haciendo esta toma. Sin embargo, como Fulgencio Batista tenía el poder, manejaba, obviamente, al ejército, entonces van a ser derrotados estos rebeldes que habían tomado el cuartel Moncada y fueron llevados presos. Entonces lo metieron preso a Fidel Castro y a los otros rebeldes y estuvieron casi un poco más de 2 años presos, hasta que luego Fulgencio Batista dijo de que ya no eran peligrosos y los expulsó a México. Entonces Fidel Castro junto con otros fueron a parar a México, que está bastante cerca de ahí, pero ahí van a entablar relación, por ejemplo, Fidel Castro particularmente con un personaje que hace su aparición en este contexto, la figura de Ernesto, apodado el Che Guevara porque era argentino. Él era un personaje
que era médico argentino, pero también era un aventurero de las motocicletas y de las bicicletas, y había recorrido gran parte de América del Sur, en bicicleta y motocicleta, ¿no? En esa época él estaba en México, ¿no? Y estaba casado en ese momento con una peruana, ¿no? Ernesto Che Guevara tuvo 2 o 3 esposas a lo largo de su vida, y la primera de sus esposas fue peruana, ¿no? Con la cual prácticamente le entra estas cuestiones políticas, ¿no? Que luego se separasen. Inclusive el hijo que tuvo con ella, su hija creo que era mujer, sí, nace en Cuba, sí, pues, sí. Veamos entonces, no, nació en México, pero la cosa es que estaban, ¿cómo se llama? Ligados a este proceso de la revolución, porque cuando el Che Guevara conoce a Fidel Castro, conversan y se dan cuenta que tenían muchas intenciones en común, porque hasta ahorita lo que habíamos visto nosotros es que Fidel Castro tenía una intención netamente, nacionalista, ¿no? O sea, su rebelión, hasta ahí no había nada de estas ideas socialistas, relación con Rusia, ¿no? O una intención marxista. No había nada dentro de este movimiento que tuviera ligado a eso. Vamos a ver en qué contexto es que aparece justamente este pensamiento. Vamos a ver por qué. Entonces, junto con el Che Guevara y otros más, deciden volver a Cuba para establecer una guerrilla buscando la caída de Fulgencio Batista. Por eso, Fidel Castro retorna con los otros rebeldes a lo que va a ser la zona de la Sierra Maestra, que es así como se denomina esta zona, digamos, del sur, una zona muy, de difícil acceso en Cuba, y desde ahí empieza lo que va a ser una guerrilla, es decir, un movimiento, ¿no? Con la intención de tumbarse a Fulgencio Batista, un movimiento que va a ir creciendo en apoyo, ¿no? De la gente, hasta que van a amenazar y van a estar llegando muy cerca de lo que va a ser La Habana, donde Fulgencio Batista ya se va a ver entre la espada y la pared, porque resulta de que la Federación Obrera Nacional Unida va a terminar respaldando a la revolución con huelgas, ¿no? Entonces, Fidel Castro, desde el pueblo de Santa Clara, que como usted lo ve en el mapa está cerca, amenaza con tomar de una vez La Habana, y Fulgencio Batista termina huyendo en una embarcación rumbo a los Estados Unidos, buscando apoyo por allá, ¿no? Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Estados Unidos va a terminar entrenando, a ver, ¿qué pasa? A un grupo de cubanos que habían huido a los Estados Unidos. ¿Quiénes eran estos cubanos que habían huido? Básicamente, miembros de la aristocracia cubana, los que habían tenido ciertos recursos y que obviamente al ver que llegaban estos y que iban a hacer una revolución, bueno, iban a hacer una reforma agraria y todo esto, huyeron a Estados Unidos. Y por supuesto que querían que caiga Fidel Castro para que todo regrese al estado anterior, porque así les convenía, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que Estados Unidos los prepara para enfrentarlos, ¿no? Donde mandando un ejército de estos que habían ido a refugiarse en los Estados Unidos para regresar supuestamente para liberar Cuba de Fidel Castro, y van a desembarcar en esta zona que se conoce como la Bahía de Cochinos, porque en esta zona se cría cerdos, y lo único que van a encontrar va a ser la muerte, porque a los que defendían el régimen de Fidel Castro van a eliminarlos. Entonces, con esto se ratifica acá el poder de Fidel Castro, ¿no? Fidel Castro lo que había estado haciendo era, por ejemplo, expropiar las empresas norteamericanas, ¿no? Con esta finalidad nacionalista, ¿no? Es decir, él tenía esa mentalidad, el hecho de expropiar para que sea el Estado cubano, ya sin injerencia norteamericana, aquellos que puedan autogobernarse y tomar el control de sus empresas, ¿no? Pero, como les digo, hasta ahí nada de socialismo, ¿no? La visión era completamente nacionalista. Entonces, Estados Unidos, para castigar a Cuba y para vengarse de ella, le va a aplicar una serie de medidas para presionarla y para que la gente lo rechace a Fidel Castro, que va a ser, por ejemplo, la expulsión de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, para aislar a Cuba. Después, utilizar esa estrategia, como habíamos mencionado, de que vayan esos propios cubanos entrenados en Estados Unidos para que luchen con el ejército cubano para
derrocar a Fidel Castro, pero les fue mal porque solamente encontraron la muerte, como ya les comenté, ¿no? ¿Qué más? Y muy picón, John F. Kennedy termina fundando su plan para recorrer toda América Latina, que se llamó Alianza para el Progreso, ¿no? Él y un equipo de economistas que venían a ponernos las condiciones, que venían a decirnos, ¿no?, que cómo deberíamos nosotros actuar, sobre todo, por ejemplo, aquí en Perú mismo, ¿no?, para que nosotros dejemos de comprarle y de vender a Cuba y terminásemos, pues, aislándola por completo del mercado internacional, del juego económico, para de esa manera que se presione la caída de Fidel Castro. Estados Unidos, eso es lo que hizo, ¿no? Y así Cuba hubiera tenido, pues, a Jesucristo en el poder, por decir, ¿no? Igualito hubiera terminado arruinada, porque un país sin el juego económico internacional no puede sobrevivir, sobre todo una isla que de por sí es aislada y que no tiene grandes recursos naturales. Entonces, ¿qué ocurre? Estados Unidos le establece el peor castigo posible para darle un castigo ejemplar, porque de esa manera los otros países de América iban a tener miedo, ¿no?, de que se opusieran o le pusieran un alto a Estados Unidos porque le podía pasar lo mismo que a Cuba. Entonces, ¿qué ocurre? Es ahí donde Fidel Castro, pues, se ve entre la espada y la pared, y ahí aprovecha ¿quién? Aprovecha la Unión Soviética. ¿Quién estaba de líder en ese momento? La figura de Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev viene donde Fidel Castro y le ofrece lo siguiente, ¿no? Le dice que le puede dar todo el apoyo de la Unión Soviética, le puede comprar el azúcar, le puede proveer de todo lo que necesita, siempre y cuando se alinee con la Unión Soviética y convierta a Cuba en un país socialista. Fidel Castro se negó hasta en un par de veces, porque lo que querían era ser independientes, eran nacionalistas, pero luego de ver de que estaban económicamente asfixiados, entonces terminó cediendo a los intereses de los rusos. Y los rusos lo habían hecho porque era una forma de tener a los Estados Unidos amedrentados desde muy cerca, ¿no? Cosa que los Estados Unidos precisamente ya hacían, porque ellos tenían incluso hasta rampas instaladas con misiles frente a la Unión Soviética en Turquía. Entonces ahora, digamos que la Unión Soviética les estaba pisando los callos, ¿no? Estaba ahí, ¿no? Atrás, parados detrás de ellos, ¿no? Ahí mirándolos, y eso es lo que Estados Unidos no podía soportar. Pero prácticamente, si se da cuenta, era Estados Unidos el que los había empujado a los cubanos a los brazos de Nikita Khrushchev, con todo este bloqueo. Así que, como se dice, el tiro le salió por la culata. Pero ahí vino el momento que hubo una mayor tensión y lo que estuvimos más cerca hasta ese momento de una tercera guerra mundial, en el año de 1962, cuando se produjo la crisis de los misiles y donde Estados Unidos acusaba de que tenían los rusos rampas justamente para misiles apuntando a los Estados Unidos en Cuba. Entonces, esto fue un escándalo a nivel mundial y todos decían que esta era la causa perfecta para iniciar una tercera guerra mundial. Sin embargo, hubo una reunión en donde Nikita Khrushchev y y Kennedy se reunieron. La cosa es que tras esa reunión se logró, pues, un acuerdo para hacer una política de distensión, pero vaya que el mundo se comió las uñas en todo ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias tuvo esa revolución cubana? A ver, particularmente Cuba va a apoyar luego a todos los movimientos socialistas del mundo, porque se identificó mucho con este bloque, ¿no? Y las políticas de descolonización en África, en América, en Asia, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Angola, en África, quienes van a apoyar muy entusiastamente. Luego vamos a ver que también, ¿no?, surgen a la usanza de la Revolución Cubana una serie de movimientos guerrilleros en América Latina, ¿no? Y esto es interesante porque es como que se había prendido la mecha de la revolución y eso era justamente lo que Estados Unidos pues no quería. Y en Cuba surge un problema, ¿no? Que al final solamente era legítimo el partido único que ellos van a tener, en donde estaba Fidel Castro a la cabeza. Se suspenden las elecciones presidenciales y Fidel Castro se queda como de haber sido comandante en jefe con una especie de presidente vitalicio. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que Estados Unidos comience a atacar con la oposición, eleven un candidato, la gente vote por él y terminen
la gente convirtiéndose otra vez al capitalismo. Entonces, en este enfrentamiento, esa fue la medida que obtuvo y al final se terminó convirtiendo en un régimen dictatorial, porque, o sea, tanto interés nacionalista, todo para terminar así. Pero lo cierto es que también hay que ver en qué contexto se da esa situación. Una serie de presiones internacionales, sobre todo Estados Unidos, y el hecho de que Cuba viva pues una tremenda crisis económica responde al hecho del bloqueo económico principalmente. Ahora, mientras estuvieron en buena relación con Rusia, les estuvo yendo no perfecto porque la cercanía, la lejanía geográfica hizo que las cosas fueran difíciles hasta para el asunto de surtirlos, pero cuando cae la Unión Soviética en 1991 ya también cae Cuba con una crisis económica espantosa porque obviamente hay una consecuencia directa, ¿no? Cayó el que los apoyaba. Y desde ahí, pues Estados Unidos, bueno, con todo este bloqueo económico que les tiene, entonces espera que Cuba desfallezca, muera, para demostrarle que su régimen no iba a dar resultados, ¿no? Pero definitivamente, si hubieran tenido un régimen capitalista, nacionalista o el que sea, igual iban a estar fregados, porque con un bloqueo económico internacional cualquiera muere, más aún ellos siendo una isla, ¿no? Ni siquiera para hacer contrabando, nada, se da cuenta, ¿no? Entonces, esa es la situación particular de Cuba. A ver, pasemos entonces a lo que va a ser la coexistencia pacífica, ¿ya? A ver, este asunto de la coexistencia pacífica es lo que viene después de la crisis de los misiles, en donde se llega a una política de distensión, ¿no? Y acuerdan ya no estarse enfrentando, tratar de bajar la guardia y evitar a toda costa la Tercera Guerra Mundial. Pero eso no quiere decir que hubiera terminado la Guerra Fría, eso hay que tenerlo bien claro, ¿eh? Entonces, este periodo de la coexistencia pacífica, entre comillas, es un periodo en que las superpotencias buscaron que ambos sistemas convivan, generándose un reparto del mundo, ¿no? Cada uno se agarraba diferentes países y territorios y trataban de hacer su experimento, socialista o capitalista. Pero ello no estuvo exento, como dice acá, de enfrentamientos militares indirectos y diplomáticos entre ambos bandos. A ver, la crisis berlinesa. A ver, esto es de verdad probablemente el laboratorio más terrible que terminó ejemplificando lo terrible que es vivir entre dos fuegos, ¿no? Entre estas dos ideologías. Espere un momento. Disculpe, es que pensé que era un temblor, me asusté. No, sigamos. Entonces, vamos a ver el caso particular de, de Alemania. ¿Recuerdan ustedes que Alemania cuando termina la Segunda Guerra Mundial, había sido invadida desde el norte por los soviéticos y por el sur por los norteamericanos, por los aliados? Entonces, tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida, ¿no? Alemania quedó dividida en dos partes, pero vamos a ver que de esas dos partes, o sea, sería un pedazo para Alemania socialista y el pedazo más grande para una Alemania capitalista, en donde vamos a ver que se lo repartieron la Alemania capitalista, los británicos, los franceses y los estadounidenses, ¿ya? Ese va a ser entonces el contexto. Entonces, en la parte soviética, que vamos a sacar la Alemania soviética, que la vemos aquí de color rojo pintado, se establece la RDA, la República Democrática Alemana, bajo el dominio de los soviéticos. Y en la otra parte, todo esto que usted ve acá, era la RFA, la República Federal Alemana, bajo un régimen capitalista. Pero como la capital, Berlín de Alemania, que está aquí en esta parte norte, había quedado prácticamente bajo el poder de los soviéticos, decidieron dividirla por la mitad para que la capital pudiera tener un componente capitalista y la otra mitad fuera socialista. Por eso es que, si bien es cierto, se divide en dos Alemania, también se divide en dos la capital, quedando una isla capitalista en medio de toda la zona socialista.
Entonces, ¿qué ocurre? La gente, como se puso en práctica este sistema, vamos a ver las glorias y las miserias de cada uno de ellos. Los soviéticos rápidamente industrializaron la parte de la República Democrática Alemana, la RDA, y van a ver, desarrollarla, ¿no? Va a haber escuelas, va a haber infraestructura deportiva, hospitales, fábricas. Entonces van a organizar el trabajo al estilo socialista y van a tener una política de que a la gente no se le pague el sueldo completo, sino que el Estado toma gran parte del sueldo para reinvertir en obras públicas, ¿no? Entonces, lo que cobraba la gente en dinero era muy poco, pero tenía escuelas gratuitas, viviendas gratuitas, tenía hospitales gratuitos y una serie de beneficios en servicios públicos, que parte del concepto de del socialismo. Mientras que en la parte capitalista, el desarrollo en un principio fue más lento porque hubo que traer maquinaria y cosas desde América del Norte, hasta que luego comenzó a crecer mucho industrialmente. Pero ¿por qué su crecida va a ser más rápida que la parte soviética? Porque en el capitalismo no hay responsabilidad social. El capitalismo no está preocupado en hacer grandes escuelas públicas, grandes hospitales, no, porque todo se compra y todo se vende. Entonces vamos a encontrar que rápidamente van a desarrollar mucho en la industria, muchos empresarios explotadores, por supuesto, y va a haber un grupo que se van a hacer ricos, millonarios, mientras que el pueblo explotado, y vemos la desigualdad, que es una de las características más que saltantes del capitalismo. Entonces, como consecuencia de eso, vamos a ver que la parte de la Alemania occidental o la Alemania capitalista terminó desarrollando muy rápido, y la parte de la Alemania soviética desarrollaba más lento, pero con responsabilidad social. Y la gente comenzó a ser muy viva, sobre todo en Berlín. Se daban cuenta que en la parte capitalista podían trabajar y cobrar su sueldo completo. Entonces la gente iba y buscaba trabajo en la parte capitalista, pero cuando querían mandar a sus hijos a la escuela o cuando querían atenderse en un hospital o usar infraestructura deportiva, cultural, se iban a la parte soviética, porque sabían que eso era más sólido ahí. Entonces la gente comenzó a aprovechar lo bueno de un sistema, lo bueno del otro, y al final tenían todo ahí. Pero cuando ocurre esto de que se estanca la parte soviética, mucha gente comenzó a salir de la parte soviética para entrar a la parte capitalista. Entonces es ahí donde los soviéticos deciden construir el muro de Berlín en el año de 1961 para evitar que la gente se esté cruzando de un lado a otro allí en la capital y encerrar prácticamente lo que va a ser Alemania capitalista dentro de este espacio territorial. Entonces, esto fue todo un escándalo, ¿no? Porque como usted puede ver, la gente quedó durante, a ver, de 1961 a 1989, atrapada, ¿no? Prácticamente 28 años sin poder cruzar al otro lado, sin ver a sus familiares, a sus amigos, porque el muro se mandó a construir de un momento a otro, ¿no? Para evitar este cruce, y mucha gente se quedó del otro lado. Así de terrible fue. Más de 150 personas murieron intentando cruzar el muro en el largo de estos 28 años. Eso va a ser la coexistencia pacífica, entre comillas. Ya vemos que pacífica para quiénes, ¿no? Si el pueblo, vean en qué condiciones tenía que vivir, sufriendo las consecuencias de la pelea entre estos dos regímenes políticos. Sigamos. Y pasemos, a ver, a la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam entre 1963 y 1975 fue una guerra en donde Estados Unidos se metió en donde no tenía nada que ver, y terminaron causando un daño irreparable en la población de Vietnam, como ahora veremos. Entonces, ¿qué ocurrió? Recuerdan ustedes que Vietnam había quedado dividida entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, ¿verdad? Y que había una influencia muy marcada del comunismo chino en Vietnam del Norte, mientras que en Vietnam del Sur había una intención nacionalista. Bueno, este era un problema netamente de los vietnamitas, ¿no? Ahora se estaba metiendo China y ahora se mete Estados Unidos ahí también, ¿no? Y al final, ¿quiénes sufren? Los propios vietnamitas, porque Estados Unidos se metió porque querían frenar el avance del comunismo en Asia, ¿no? Y querían mantener la hegemonía del capitalismo en el sudeste asiático. Entonces, vamos a ver de que
lo que quería Vietnam del Norte era unificar de una vez a Vietnam, pero bajo una ideología comunista. Entonces Estados Unidos se mete y comienza a apoyar a los de Vietnam del Sur, primero con estrategias, con armas, con todo, para frenar el proceso de reunificación de Vietnam, porque no querían que se convirtiera al comunismo. Entonces Estados Unidos, en principio, participó no directamente, sino de manera indirecta a través de la venta de armas y preparando a las tropas survietnamitas para derrotar al Vietcong. El Vietcong va a ser una guerrilla comunista que bajo la influencia del norte operaba en la zona sur y estaba queriendo unificarlo, ¿no? A Vietnam, pero bajo esta tendencia comunista. Entonces, Estados Unidos se mete en este conflicto y vamos a ver cuál es la razón por la cual ya Estados Unidos se mete ya directamente ellos ahí. El incidente de Tonkin. En la bahía de Tonkin, o sea, frente a las costas de Vietnam, vamos a encontrar de que los norvietnamitas, o sea, los que estaban a favor de comunistas, del comunismo, lanzan un ataque a una tremenda unidad naval, un tremendo barco que se llamaba el Maddox, ¿no? En el año de 1964. Entonces, en realidad estaba dirigido a otro punto, pero justo cayó en ese lugar y Estados Unidos dijo, ya nos atacaron, así que directamente la cosa, nosotros nos metemos en el conflicto. Entonces, las tropas vietnamitas van a enfrentarse directamente a los norteamericanos, pero acá viene un asunto que es muy importante, ¿no? Vietnam, la guerra de Vietnam es la primera guerra televisada de la historia. O sea, habían corresponsales de guerra norteamericanos y de otros países que habían llegado y que mandaban fotografías, videos de lo que estaba ocurriendo y esto se pasaba por los medios de comunicación. Estados Unidos no podía tapar el sol con un dedo y que los vietnamitas tenían mayor experiencia y conocimiento de su propia geografía, de su clima, que parece algo así como la selva, pero con mar, porque era un clima así como tropical, lluvias torrenciales, zonas agrícolas, pero la gran mayoría eran zonas silvestres, ¿no? Entonces, los vietnamitas, por más que fueron un pueblo muy vejado, muy atacado, tenían un alto sentido de la dignidad, del honor, que es algo que ocurre en muchas culturas asiáticas, ¿no? Entonces, por eso es que Estados Unidos va a tener un gran rechazo internacional por meterse en este conflicto que no era suyo directamente, sobre todo de su propia población, porque resultaba una cosa particular. Si usted presta atención, los años 60, ¿no? Eran justamente en donde les había tocado la adolescencia y la juventud, aquellos que habían nacido o habían sido niños durante la Segunda Guerra Mundial, que habían visto morir a sus padres, algunos habían dejado a las madres embarazadas y habían ido como soldados y nunca habían conocido a su padre, solo sabían que habían muerto como soldado en la Segunda Guerra Mundial, muchos habían perdido hermanos mayores también que habían ido, entonces había toda una generación de gente joven que eran antibelicistas y ahí aparece por eso el movimiento de los hippies con una nueva ideología, una ideología muy liberal pero también antibélica, ¿no? Entonces, los hippies son los que van a denunciar todos estos abusos y a todos aquellos muchachos que los captaron con engaños para que vayan a luchar a la guerra de Vietnam. A estos muchachos, ¿no? Les dijeron que iban a ser héroes, que iban a llevar la paz, la democracia a todas estas zonas, ¿no? Y que ellos iban a terminar con grandes pensiones y que iba a ser fácil y que iba a ser rápido. Pues mentiras. Estados Unidos tenía que retornar a muertos, jóvenes muertos en estos conflictos, en sus féretros, así como otros sin piernas, sin brazos, paralíticos, ¿no? Y si llegaban completos, tenían el síndrome del veterano de guerra, o sea, era gente que estaba atormentada, estaban traumados. ¿Pero por qué? Porque los vietnamitas habían logrado con mucha inteligencia estudiar a estos norteamericanos que habían llegado a violar a las mujeres, a robar a los pueblos, a asaltarlos, a destruir familias. Entonces los vietnamitas muy astutos fueron y los observaron y se dieron cuenta que sus puntos débiles eran que se morían de hambre, que los norteamericanos tenían que comer todo el tiempo, algo que los pueblos asiáticos han aprendido a dominar muy bien, el asunto del hambre y sus apetitos, y también se daban cuenta que los norteamericanos no podían ver mujeres que no las violasen. Entonces eran unos tipos que
eran unos que no podían controlar su sexualidad y eran unos abusivos y habían matado y violado a muchas mujeres en sus pueblos. Entonces los vietnamitas van a idear una forma de que hombres, mujeres y niños que se ofrecían como voluntarios para hacer atentados suicidas contra los norteamericanos. Y por eso es que iban niños o viejitas que iban con sus canastones llenos de comida cruzando por ahí, por los campos, o supuestamente para venderles comidas a los soldados, como ocurría en algunos casos. Y cuando estaban rodeados de estos soldados, explotaban. Y por eso los dejaban mutilados y por eso muchos terminaban con traumas de guerra, los norteamericanos. Luego venía la gente del pueblo y, y recogían las armas para de esa manera, ¿cómo se llama? Enfrentarse a los propios norteamericanos, ¿se da cuenta, no? Entonces, el pueblo estaba muy organizado, ¿no? Había muchas mujeres que cruzaban por esos campos sabiendo que los norteamericanos iban a aprovechar para violarlas, pero lo que ellas hacían en realidad era ir a esos lugares sabiendo que ellos iban a acercar para volar en pedazos. Entonces, el pueblo de Vietnam se organizó de tal manera que logró votarlos, ¿no? Vamos a ver en qué momento ya estas actividades se hacen, ¿cómo se llama? Mucho más intensas para que terminen saliéndose de la guerra. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la ofensiva Tet. La ofensiva Tet en 1968, ¿no? Va a ser, ¿cómo se llama? Un ataque que se va a dar desde los comunistas que van a avanzar mucho en el territorio contra los norteamericanos. Entonces, obviamente la gente clamaba para que ya la guerra de Estados Unidos se salga, y ante la ofensiva Tet del año 1968, Estados Unidos mostraba su debilidad en Vietnam. Estados Unidos va a utilizar unas técnicas terribles. Por ejemplo, acá vemos esta foto, hay una foto que es muy, muy famosa, esta es una foto siguiente a este contexto, la figura de esta niña, Kim Phuc, ¿no? Que en esa época hay una foto famosa donde se ve que ella corre así en medio de una pista y que está así, como usted la ve, la niña desnuda y gritando, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Ella, le cayó un ataque químico que Estados Unidos hizo en contra de, ¿cómo se llama? Vietnam. Lanzaron el agente naranja, conocido como el famoso DDT, un potente pesticida que si se usa de más de unos mililitros, termina, ¿cómo se llama? No solo deforestando, sino causando quemaduras, cáncer, una serie de efectos espantosos. Se usaron toneladas en Vietnam. ¿Ya? Ese fue el crimen más espantoso de guerra. Y esta niña que vivía en una zona campesina terminó, su cuerpo le cayó encima el DDT y ella se ha convertido en el símbolo, ¿no? De cómo el pueblo terminó destruido de esa manera en Vietnam, y ella es una activista social, creo que hace poco falleció recién, ¿no? Y tenía unas tremendas quemaduras muy graves en su cuerpo, como usted lo puede ver acá, producto de este agente tan tóxico, el agente naranja, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ya era insostenible la situación de, ¿cómo se llama?, de Estados Unidos en la guerra, y vino el famoso escándalo Watergate. El presidente Nixon, ¿no? ¿Qué ocurre? Hubo un escándalo por el robo de unos, el espionaje, el robo de unos, el robo de unos documentos, ¿no? De los bloques políticos, y fue tan escandaloso eso que se llamó el Watergate, ¿no? A ver, esperen, ¿qué pasó? ¿Un problema con el audio? No, ya. Entonces, ¿qué pasó? Que producto de todo ese problemón que tenía interno, que se lo querían bajar por el escándalo de Watergate, y como estaba con este asunto de la guerra, para tratar de calmar a la opinión pública y a ver que estaban perdiendo ahí, entonces sacó a Estados Unidos de la guerra, que había sido derrotado por los vietnamitas porque no pudieron contra los vietnamitas, ¿no? Entonces, una vez que sale Estados Unidos derrotado de esta ecuación, Vietnam del Sur, a quienes ellos yo me he estado apoyando, terminan siendo derrotados ya por completo y tomando el control lo que es Vietnam del Norte, logrando la unificación de Vietnam. Por eso hoy en día Vietnam es un solo país, ¿ya? Y instaurándose
este, Vietnam bajo el régimen comunista, ¿no? Por eso Vietnam, bueno, en realidad sabemos que es un socialismo, porque si fuera comunismo no tendría clases sociales, no tendría gobierno, ¿no? Bueno, sí lo tiene, ¿no? Pero ya saben, ¿no? Siguiendo ese ejemplo chino, tomaron ese nombre, pero en realidad es un socialismo. Por eso es que Vietnam es en realidad un país, pues, se autoproclama comunista, pero sabemos que en la práctica es un país socialista. Y es un país desarrollado, ¿no? O sea, por eso digo, hay socialismos y socialismos, así como hay capitalismos y capitalismos. Nuestro país es capitalista, ¿no? Pero no, pues tiene una economía como el capitalismo francés o el capitalismo alemán, es diferente, ¿no? Se da cuenta, ¿no? Entonces lo mismo pasa con los socialismos, no va a ser que el socialismo vietnamita es igual al socialismo, ¿cómo se llama? Cubano, ¿no? Porque tienen diferentes recursos, otras formas de organizarse, ¿no? Y son regímenes políticos al final de cuentas. Hoy en día Vietnam es un país muy desarrollado y una de sus ciudades más importantes y modernas es la ciudad Ho Chi Minh, que lleva el nombre justamente del líder de todo este proceso, ¿no? Muy bien. Entonces, eso fue este. A ver, el proceso de la guerra de Vietnam. A ver, vamos a pasar, pero creo que acá estoy viendo que hay un comentario. A ver, déjame mirar que comentaron un ratito antes de pasar al siguiente tema. A ver, Sara dice, en este momento nace el Chicago Seven en Estados Unidos. Ah, ese es el juicio, ¿no? El juicio de los siete. A ver, el movimiento de Chicago Seven, ¿qué fue eso? Los siete de Chicago, ¿no? Que creo que también hay una película sobre eso. Creo que está en Netflix incluso, ¿no? A ver, no lo he visto, no conozco el tema, no, pero no lo he visto, pero sería bueno, ¿no? Si por ahí lo pueden ver para que entiendan un poco esa situación, ¿no? Fue, a ver, fue a siete personas, ¿no? En Chicago los acusaron por haber hecho supuestamente conspiración, incitación a los disturbios y varios cargos que estaban en el contexto de una represión que se hizo justamente en Chicago, ¿no? Entonces a estas personas las acusaron de todo esto. Resulta de que estas personas estaban protestando contra la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces la gente ya había llevado carteles, ¿no? Música, danza, todo este contexto, pues lo que eran tipo hippies, estaban en plena época, ¿no? Inclusive lo habían, ¿cómo se llama? Ridiculizado al presidente Nixon como si fuera un cerdo, ¿no? Entonces, obviamente, Nixon estaba asado con toda esta situación, ¿no? Entonces, parecía más un festival, ¿no? Pero después ya la cosa comenzó a ponerse violenta, ¿no? Y la policía, así como acá, ¿no? Usó gas lacrimógeno, ¿no? Y se metieron en una forma violenta contra la gente. ¿Y qué consecuencia hizo, no? Acusaron a estos ocho, ¿no? De una manera, en un principio eran ocho, ¿no? Acusados por haber hecho todo este levantamiento, ¿no? Entonces, se va a hacer este levantamiento, ¿no? Que terminaron, bueno, se terminó de hacer este juicio, mejor dicho, ¿no? Eh, contra todos estos acusados, porque obviamente querían buscar venganza, ¿no? Y que no hubiera otra manifestación. Como ve, estas cosas que pasan incluso en el país actualmente no son novedades, se han dado en otro contexto. Me refiero en cómo amedrentar para que la gente no salga a protestar, porque la gente estaba en su legítimo derecho de protestar, sobre todo contra la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces, ¿no? Empezaron, por eso se llaman los siete, porque en un principio se le agarraron con uno que era un activista afroamericano y a él le dieron con palo con todo, ¿no? Y después quedaron otros siete a los que se siguió el juicio, ¿no? Pero ya veo, hubo hasta componentes racistas, todo, eso es los famosos juicios de los siete de Chicago. Algo así es el asunto de ese caso en particular, para comentarlo ya que Sara lo trajo a colación, pero que para que vea usted cómo era grave esta situación y qué tan picón estaba el gobierno de que la gente saliera a protestar y a ridiculizar a Nixon por este asunto tan grave de la guerra, ¿no? Sobre todo porque trajo a muchos muchachos hacia la muerte fija o terminar pues mutilados, muy mal, ¿no? Entonces, hay películas muy interesantes de este contexto de la guerra de Vietnam, ¿no? A ver, por ahí les recomiendo porque uno, bueno, dice, buena película, ¿no? Ya te pasas una hora y media o 2 horas, pero estás viendo algo que aparte de que obviamente uno quiere entretenerse, pero no vas a ver cualquier tontería, algo que también te es útil y para que entiendas un poco cómo funciona el mundo, ¿no? Este, por ejemplo, ¿no? Hay una película muy buena
de los años 90 lo hicieron, basado en este contexto que se llama Nacido el 4 de julio, con el actor Tom Cruise, que era más joven en esa época, ¿no? Que hace de un soldado que regresa en una silla de ruedas, inmóvil de la cintura para abajo, y todo el drama que vive, ¿no? El contexto de los hippies, todos los problemas personales que tiene, y él que había dado esa idea que tenía de ir a luchar por Estados Unidos y cómo se siente estafado. Es una película excelente, genial, yo se la recomiendo. Es una de las pocas muy buenas películas que hay de ese tiempo. Se llama Nacido el 4 de julio. Y otra que es una obra de arte, ¿no? Y que está catalogada como una joya del cine, del director Stanley Kubrick, que se llama Nacido para Matar. Esa película es extraordinaria, ¿no? Nacido para Matar, porque narra pues cómo captaban a los muchachitos así de la edad de ustedes con un montón de cosas que los ilusionaran para llevarlos a la guerra, ¿no? Y todos los abusos que cometían, porque también, ¿no? O sea, los soldados, y habían unos que eran unos desgraciados, llegaban, violaban, mataban, pero también habían otros que habían ido engañados creyendo que iban a luchar por la democracia, y todos los abusos y todas las cosas que pasan, ¿no? Interesante. Esas dos películas son las que mejor narran todo el drama humano, y eso desde el punto de vista de los norteamericanos, ¿ah? Porque ya de los vietnamitas ni qué decir, ¿no? Con todo esto de la gente naranja y todas esas situaciones y cómo masacraron al pueblo, ¿no? Cómo los grandazos se enfrentan pueblo contra pueblo, ¿no? Entonces ahí, si quiere, ¿no? Contextualizar un poco mejor, ya sabe, Nacido el 4 de julio o la película Nacido para Matar, ¿no? Se llama justamente Nacido, ¿no? Curioso. Bien, pasemos. Entonces, ¿cómo es que llega al fin la Guerra Fría? Bueno, al menos es lo que nosotros creíamos, ¿no? Porque ahorita estamos viendo otra vez esta rivalidad entre los Estados Unidos y Rusia, que ya no es Unión Soviética, pero vamos a ver por qué, cómo deja de ser Unión Soviética rusa, qué cosa pasa. Fase final de la Guerra Fría. O sea, cómo termina esta rivalidad, entre comillas, ¿no? Entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Veamos. La Unión Soviética gozó de grandes ingresos por la venta del petróleo durante la crisis de los energéticos. Es decir, que entre el año 73 y 78 hicieron una buena cantidad de dinero. Pero ¿qué cosa pasó? Así como la Unión Soviética estaba ganando dinero, ¿no? Uno de los problemas más importantes que tenía era que esta competencia que tenía con Estados Unidos los hacía gastar mucho en seguridad. Es decir, tenían que invertir mucho dinero en estar top en tecnología, hacer armas cada vez y cada vez más esmeradas, y así no usasen las anteriores, tenían que ir produciendo nuevas, ¿no? En este sentido, del dinero público se usaba mucho en seguridad nacional y no se reinvertía en la población, que era lo que la gente daba con sus impuestos. Mientras que en Estados Unidos, como es un capitalismo, habían ¿cómo se llama? Empresarios dedicados al rubro de armamento, de esas investigaciones, y el Estado también daba plata para financiar estas actividades, ¿no? Entonces, perdón, Estados Unidos va a mantener esta tensión, pero la economía de la Unión Soviética se fue al tacho, ¿no? Entonces van a recurrir a un endeudamiento internacional que después no pudieron pagar y ya la Unión Soviética estaba en crisis económica. Ahora, detrás de todo esto estaba también la doctrina Reagan. Ronald Reagan, presidente ya de Estados Unidos, había implementado una serie de medidas diplomáticas en Estados Unidos, pero para debilitar la influencia de la Unión Soviética. También ataque a los gobiernos comunistas o que tuvieran una ideología pegada a los soviéticos y promover el nacionalismo, perdón, el liberalismo económico como del lugar. Por eso muchas de sus campañas se basaron en que el estilo de vida, otra vez, el estilo de vida americano, que en Estados Unidos había libertad, que en Estados Unidos había bonanza económica, que la gente podía ser millonaria, que tenían grandes autos, que el símbolo del consumo en Estados Unidos era la Coca-Cola, eran las hamburguesas de McDonald's, ¿no? Entonces hacían una gran campaña y la gente que vivía en países socialistas, que eran los que estaban alrededor de la Unión Soviética y la propia Unión Soviética, como demostrándoles que había mejor vida, ¿no? En Norteamérica que en esos países. Y obviamente mucha gente se dejó encandilar con eso, porque era parte de la propaganda política del régimen capitalista. Y al darse cuenta que el régimen socialista se había estancado, entonces la gente aspiraba pues a vivir como en el mundo occidental, sin darse cuenta que en el mundo occidental, y es cierto, miren, nosotros vivimos en un país capitalista, dice, ay, en nuestro país hay de todo, todo, sí, hay autos de lujo, hay joyas, hay grandes restaurantes, hay todo, pero la pregunta es, ¿usted puede adquirir eso? Hay
muebles maravillosos, artefactos, cosas que usted quisiera probablemente tener, pero en un país capitalista, si usted no tiene dinero, a nadie le importa, ¿verdad? Y se puede morir de hambre en la calle y a nadie le interesa, porque no hay responsabilidad social. Es más, y cuando trabajas tampoco tienes derechos laborales, no te pagan los que merecen, hay explotación, hay plusvalía, pero te venden de que hay de todo, pero pues no lo puedes tener, ¿no? Y por eso es que existe esa diferencia en las clases sociales. Entonces, tampoco era que les promocionasen un mundo perfecto, pero la gente que vivía en el régimen socialista, que era una dictadura, por supuesto, y que su economía era mucho más precaria, creían que la solución era convertirse al capitalismo, pero al final era saltar de un extremo al otro y la gente iba a terminar igual de arruinada. Entonces, hubo un rebrote de la Guerra Fría para esta fase y vamos a ver cómo termina la cosa. Llega al poder a la Unión Soviética la figura de Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev, odiado por unos, amado por otros, va a ser un personaje que se había propuesto sacar a la Unión Soviética de la crisis. Él era socialista, era de este bloque, por eso había sido elegido. Pero el problema es que se da cuenta que la economía estaba tan mal que se le pasa por la cabeza que lo único que podía rescatar la economía era privatizar ciertos sectores para darle un respiro a la economía rusa. Pero el resto de miembros socialistas y del Partido Comunista de la Unión Soviética, que también era otro bloque más radical, se le van a ir encima y lo van a acusar de que era un traidor, ¿no? Y que lo que estaba haciendo era empujar hacia el capitalismo todo esto. Entonces, pues como es lógico, Gorbachev se va a convertir en motivo de pullas y de enfrentamientos, ¿no? Como digo, unos a su favor, que veían que era el camino, según ellos, hacia la libertad, otros en su contra, diciéndole que era un traidor y que iba a hacer ganarle a Estados Unidos. La cosa es que todo el mundo estaba designado y un día lo metían preso y el otro día lo proclamaban héroe nacional. O sea, de verdad que en Rusia mismo estaban como locos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser las medidas que va a aplicar finalmente? La reestructuración de la economía, cuya palabra es perestroika. Perestroika en ruso, en la traducción sería reestructuración. Una reestructuración de la economía, es decir, cambiarse a una economía neoliberal o capitalista, ¿no? Y también una política de glasnost, es decir, libertad de prensa, libertad de crítica y, es decir, que la gente pueda tener libertad de opinión y todo lo que ofrecían que en la dictadura no había, ¿no? Pero vamos a ver que en la práctica esto no va a ser del todo, pero era un ofrecimiento. Entonces, la perestroika y el glasnost eran símbolo de este cambio, pero esto va a ocasionar la caída de la Unión Soviética, como vamos a ver. Bueno, eso va a encaminar, ¿no? Lo vamos a ver dentro de un rato. Vamos a dejarlo eso ahí y vamos a pasar a qué cosa iba pasando al mismo tiempo en la Alemania soviética, lo que va a ser la RDA. En la RDA entonces, la gente comienza a reclamar una reforma, las reformas de Gorbachev que también se den en la Alemania soviética. Entonces va a haber un desarrollo, una serie de protestas, levantamientos, ¿no? Y eso debido también que hay un desarrollo industrial y una política de acercamiento a Oriente por la RFA, por la República Federal Alemana, que van a ver como una estrategia de intentar acercarse, ¿no?, a la parte de Alemania Oriental para poder de alguna forma de que la gente quiera vivir como en la parte capitalista, ¿no? Era parte de su propaganda política, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Va a haber todo este asunto de estos reclamos y estas protestas que van a motivar a que históricamente se permita la caída del muro de Berlín, que dividía pues a las dos Alemanias, ¿no? Ahí en Berlín. Este muro entonces, cuando se dijo de que ya se autorizaba de que fuera demolido, la gente no esperó de que se demoliese, sino que la propia gente salió y con picos, con palos, con lo que encontraron, pudieron, como se ve aquí en el, ¿cómo se llama? En este gráfico, a destruir este muro que los había separado de sus familias por mucho tiempo, ¿no? Entonces, es uno de los momentos más dramáticos probablemente de los años del siglo XX, ¿no? La caída del muro de Berlín. Posteriormente a esto se firma el Tratado de Moscú, más conocido como el Tratado 2+4, porque son las dos Alemanias y los 4 países que la tenían invadida, ¿no? Entonces, la reunificación alemana
lo que hizo fue que la RFA, la República Federal Alemana, absorbiera a la RDA, a la República Democrática Alemana, la socialista. Y por eso en adelante Alemania se llama República Federal Alemana y tuvo como canciller, primer canciller de esta Alemania unificada, a la figura de Helmut Kohl. Bien, y ahí comienza pues ante estos cambios económicos y políticos en la propia Unión Soviética y habiendo perdido ya esto una caída, la desintegración de la Unión Soviética. Un colapso económico, surgimiento de movimientos nacionalistas que van a conducir a independencias de espacios territoriales que estaban en lo que era la Unión Soviética para poder surgir como países independientes, ¿no? Y unas denuncias de corrupción por parte del PQS, que era el Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿no? Y que también ya habían entrado en una serie de crisis y casos de corrupción. Entonces se comienza a desmoronar la cosa, ¿no? Y vamos a ver cómo estas protestas van a terminar frenando toda esta influencia soviética, incluso en aquellos países que no eran parte de la Unión Soviética como tal, pero eran conocidos como países satélites porque tenían una influencia y un gobierno socialista también, aunque propios. Viene la desintegración a partir de 1991, nacen los estados bálticos, la zona de Lituania, Letonia, Estonia se separan de la Unión Soviética, este punto de acá, las repúblicas bálticas, que lo vemos en la pantalla. También ya con el acuerdo de Alma-Ata se desintegra definitivamente la URSS y se crea la Comunidad de Estados Independientes, ¿no? Y todos ellos buscaron mantener una unidad económica y diplomática con la ex-URSS, una relación con lo que ahora va a ser la República Federal Rusa, ¿no? Que es como se han establecido. Por eso es que ahora Rusia es capitalista, es recontracapitalista, solo que su régimen es un capitalismo nacional, o sea, es un nacionalismo político con un régimen capitalista, ¿no? Entonces, pero ya, ¿no? De soviético, de socialista, de comunismo, ya nada, ¿no? O sea, ya pasa a ser completamente comunista. Y la gente feliz, dice que la gente iba a consumir McDonald's, Coca-Cola, simbolizando que había cambiado el régimen en todos esos regímenes, en todos esos países satélites incluso, pero también de porrazo que les retiraron las viviendas gratuitas, les comienzan a retirar todas estas subsidios que tenían con los alimentos, las escuelas ya no van a tener la calidad de antes, los servicios de salud ni qué decir, porque ya sabemos cómo es vivir en un país capitalista, y ahí la gente se comienza a dar cuenta que canjearon, ¿no? Digamos, algo que era mediocre por algo que no va a ser bueno tampoco, se da cuenta, ¿no? Entonces, eso va a ser un choque muy, muy importante, cultural, al menos en esa zona, ¿no? Pero ya era demasiado tarde. ¿Cuál va a ser la consecuencia de toda esta situación? El fin de la Guerra Fría, sí, por supuesto, porque ahora Estados Unidos quedaba como una potencia hegemónica y riéndose, según ellos habían demostrado que el capitalismo había triunfado y aprovechan para poder invadir y mostrar su poder a nivel mundial como una potencia militar y política, un mundo ahora unipolar, donde Estados Unidos quedaba a la cabeza de todo. Y entra en crisis la ideología comunista, como les digo, ¿no? Pero surge lo que se conoce a partir de los años 90, del 91 en adelante, lo que se va a llamar el nuevo orden mundial. Supuestamente había terminado esta tensión entre este y oeste, que ahora se ha revivado con mucha fuerza a partir del 2019, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de los 90. Entonces, hace 30 años atrás, ¿no? Llegaba el nuevo orden mundial. ¿no? Con la globalización, una hegemonía mundial de Norteamérica, ¿no? Vamos a ver qué características económicas hay, porque ustedes ya nacieron en un mundo con esas características, ustedes han nacido después del 2000, ¿verdad? Ustedes deben ser del 2004, 2005, más o menos, ¿no? Hay un fortalecimiento del mercado global. Es decir, los países van a tener incluso tratados de libre comercio para poder, ¿cómo se llama? Intercambiar productos, ¿no? Se va a dar una situación de una economía muy libre, esta es el eje neoliberal, y los bloques comerciales, porque van a aparecer grandes grupos de poder económico, sobre todo regionales, como vamos a mencionar ahorita acá en el otro tópico, a ver
A ver, Sara hace otro comentario. Dice, leí que después de la pandemia China es la nueva potencia económica, mientras que Estados Unidos está en decadencia. ¿Cuál debo tener en cuenta para el examen? Ninguno de los dos, porque no les van a preguntar nada de eso, no te preocupes. Todos los acontecimientos últimos no vienen. A lo mucho te lo ponen de contexto, pero te hacen una pregunta que tiene que ver con cosas históricas más antiguas. Porque hay una cosa, el examen de admisión en general, si usted revisa el temario llega a lo mucho hasta el año 2005 y escarbando hasta un poco el 2008 por ahí. Ya más no llega el temario. Y eso es lo más actualizado que tiene el Ministerio de Educación, porque el temario del postular a San Marcos no es un temario que San Marcos diga, ah, ya, a nosotros no se nos ocurre preguntar esto, no. Está basado en lo que es los temarios que saca el Ministerio de Educación para la educación pública. Entonces, y está colgado en el Ministerio de Educación, lo que ellos les enseñan en el colegio, porque el examen de admisión tiene que estar basado en contenidos hasta donde se ha llegado en los colegios, o lo que exige la currícula del Estado. Así que, como esa currícula está atrasada, ¿no? Entonces, obviamente, cosas de actualidad no les van a preguntar, ¿no? Por eso, pues, hay tantos temas históricos antiguos. Si les ponen algo como una noticia, ¿no? Ah, por decir, en el caso de Chimú, por decir, para hablar de Perú, de los últimos descubrimientos del año 2018, de todo un conjunto de sacrificios humanos, de niños, de, uy, me preguntan algo en 2018, ¿qué pasa? No, les ponen por contexto. Y luego ahí le preguntan, ¿no? ¿Por qué? Porque en la cultura chimú pasaba esto y lo otro. O sea, característicos de ese estudio. O sea, a lo mucho les pueden poner alguna noticia, una cosa última en alguna pregunta, pero solo como contexto, porque lo que les van a preguntar son cosas pasadas, que tienen que ver con eso, pero cosas que sí se han estudiado supuestamente en el colegio. Así que no se estrese por los nuevos descubrimientos, por estas cosas, porque son más recientes, los propios científicos sociales no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿cómo le van a preguntar a usted? Que ni siquiera va al área de repente, ¿no? Usted va postulando otra cosa. Entonces, no se estrese porque las preguntas no van a ser de ese tipo. Ahora, como les decía, ¿no? Justo en este nuevo orden mundial surgen bloques económicos, ¿no? Por ejemplo, bueno, Estados Unidos, ¿no? Potencia ahí, Japón, bloque asiático, China, surgen también los famosos cuatro tigres asiáticos, ¿no? De la economía de allá, estaba Corea, estaba Japón, estaba pues China, ¿no? Países que tienen un desarrollo muy fuerte, ¿no? Y también la Unión Europea, pero en conjunto, ¿no? Como Unión Europea. Ya vamos viendo cómo las cosas, a lo que estábamos hablando para los 90, han cambiado bastante en menos de 30 años, ¿no? Veamos entonces qué ocurre. Otro de los aspectos culturales para lo que nosotros vamos a reconocer este nuevo orden mundial es el surgimiento de la aldea global del conocimiento, es decir, de que todos estamos interconectados a pesar de que cada uno estamos aislados como en diferentes aldeas, gracias al Internet y lo que se conoce como la cibercultura, ¿no? Mi generación, por ejemplo, es una generación que vivió estas dos etapas. Yo nací y crecí sin saber lo que era el Internet, en mi época eso no existía, yo nací en el 83. Terminé el colegio y sabía que se usaba la computadora, la empezamos a usar en secundaria, pero no era una cosa que estuviera conectada al internet. Aparte que eso era carísimo y estaba reservado a las zonas más pitucas, ¿no? Pero no era una cuestión popular, ¿no? Ya en la universidad, mi generación, los de mi edad, yo tengo 39 años, casi 40, empezamos a utilizar recién lo que era el internet como un lujo, ¿no? Y ya somos una generación partido en dos bloques, ¿no? Pero usted ya nació en la era de la cibercultura, en la era digital, ¿no? Usted desde chiquito ya sabía lo que era un celular, sabe lo que son videojuegos, lo que son redes sociales, lo que es entretenerse mediante los celulares. Entonces, es otra generación que forma parte de la cibercultura, de esta aldea global y toda esta nueva era, ¿no? Ahora, también va a surgir una nueva ideología, que ya lo comentábamos cuando veíamos las ideologías políticas, que va a ser, por ejemplo, la diplomacia verde, ¿no? Estas nuevas ideologías que surgen con una preocupación por encima de todo lo demás y criticando al capitalismo de su afán de destruir la naturaleza y producir, producir, producir y devastando todo a su paso, ¿no? Por eso dentro de la diplomacia verde se buscan medidas para detener el calentamiento global, el deterioro progresivo del medio ambiente, del planeta, el tráfico de animales, de flora, fauna, todo ese tipo de cosas. Es toda una ideología, ¿no? Y que por supuesto los países desarrollados y aquellos que van a estar detrás de esta explotación de recursos naturales van a estar en contra y van a perseguir a los líderes que tienen una ideología de la diplomacia verde. Y finalmente vamos a ver el asunto
de la Guerra del Golfo Pérsico. Esta guerra, que se va a realizar entre 1990 y 1991, tiene un antecedente y tiene una causa. A ver, resulta que uno de los lugares más ambicionados por Estados Unidos para invadir y tomar posesión de sus recursos naturales va a ser Irán. Irán, ¿no?, tiene este extenso territorio, ¿no?, en el tránsito de el Medio Oriente, pero está frente a Irak. Y resulta que Irán e Irak van a tener rivalidades religiosas, ¿no? Y Estados Unidos, con este interés de invadir Irán, va a utilizar a Irak para hacerle una guerra a los iraníes, aprovechando estas diferencias religiosas. ¿Pero por qué? Porque resulta que Irán va a comenzar, de haber sido, pues, colonia de los europeos, en el año de 1979, hace una revolución islámica donde va a instaurar un régimen musulmán mucho más estricto y controlador. Pero al final de cuentas eso era un problema de los iraníes, pero a Estados Unidos no le convenía, porque lo que querían era ellos meterse a manejar sus recursos naturales, como han hecho en otras partes. Pero Irán se cerró mucho. Entonces deciden utilizar a los iraquíes, hablando con quién, con un militar, con Saddam Hussein, para encargarse de hostigar a los iraníes. Pero el problema es que, o sea, Saddam Hussein, que estaba en el gobierno iraquí, que se mete en este conflicto de Irán-Irak, auspiciado por Estados Unidos, no tiene éxito. Entre 1980 y 1988 se va a dar este conflicto de la guerra iraní-iraquí y no va a obtener los resultados. Entonces, Estados Unidos, que le había ofrecido a Saddam Hussein comprarle el barril de crudo a un precio alto, les había ofrecido, los iraquíes también querían tomar el control de la zona de Kuwait, a quien reconocían, según ellos, como una provincia parte de ellos, ¿no? Antes de la invasión de los europeos, pero Estados Unidos, al darse cuenta, que no les habían cumplido con ganarle a los iraníes, entonces deciden darle la espalda a los iraquíes y lo que hace es nombrar que Kuwait era un estado independiente, o sea, que Kuwait se convierta en un país, cosa que le reventó a Irak. Por eso es que se fue con todo contra Estados Unidos y terminan los iraquíes invadiendo Kuwait, diciendo que son una provincia que les pertenece, y de esta manera Estados Unidos pone el grito en el cielo, ¿no? Y ante la ONU demanda, ¿no?, que Irak retire a todas sus tropas de Kuwait. Y Estados Unidos, apoyado por 36 países, encabezó una coalición para sacar a los iraquíes del territorio de Kuwait, y de esa manera Irak queda derrotada, se retira de Kuwait en 1991, pero Estados Unidos decide aprovechar esta situación para embargar Irak, o sea, quitarle su petróleo, sus armas, diciendo que eran una amenaza para la paz en el Oriente Medio. Y como Estados Unidos va llevando paz y democracia y a todo el mundo, sí, claro, ¿no? Van y dicen de que es necesario militarizar toda la zona del Oriente Medio y del Golfo Pérsico, porque Irak era una amenaza para la paz en la región. Así que los yanquis se meten en toda esta zona que antes había tenido influencia soviética, ¿no?, para poder ellos tomar el control de todas las rutas comerciales y del petróleo, que es lo que más necesitaba. Entonces, Estados Unidos, ¿no?, comienza a partir de ahí una campaña para poder tomar posesión de muchos países, también del norte de África, y de esa manera controlar el petróleo del mundo, que era lo que más les interesaba. Pero ocurre algo que va a cambiar las cosas en estas últimas décadas, y es algo que usted ya ha visto desde que ha nacido, porque hasta cuando era chiquito, sus juguetes decían Made in China, ¿no?, hecho en China. Y eso demuestra que en todo este tiempo China se había logrado convertir en una tremenda potencia industrial, que es lo que es hoy en día, es la primera potencia industrial del mundo, ¿no? Y Estados Unidos, acostumbrado a tener un mundo unipolar, no se podía arriesgar a perder el poder en manos de los chinos. Pero los chinos, que habían sido socialistas, aunque se hacían llamar comunistas, ahora van a hacer un régimen económico para adentro de China y otro régimen económico para afuera de China. Ellos tienen un capitalismo muy desarrollado para el exterior, pero dentro de China tienen un régimen más bien nacionalista, ¿no? Y como ellos tienen mucha población
y usted ha visto que la educación en Asia es pero bien brava, ¿no? Esa gente estudia bien duro. Entonces, tienen un personal altamente calificado y ellos antes decidieron para poder crecer económicamente y como lo que les sobran son territorios, eh, permitir que vayan empresas extranjeras a poner sus fábricas en China y que les den trabajo a su gente, ¿no? Y con impuestos muy baratos, pero que ninguna empresa podía ser dueña de terrenos o de empresas ahí en China, solamente alquilado, porque los chinos son muy, muy nacionalistas. Usted no puede ir ni con plata y comprarse un departamento en China si no es chino hasta su tercera generación hacia atrás. Entonces, ellos cuidan mucho eso, ¿no? Entonces, los chinos van a convertirse por eso en una gran potencia económica, en una gran potencia industrial, porque tienen empresas extranjeras que trabajan ahí y también empresas que ellos mismos han fundado, inclusive copiando muchos de los modelos de producción de estas marcas extranjeras. Y ustedes han visto que tienen calidades de todo tipo y los chinos se convierten entonces en potencia económica, ¿no? Van a tener un modelo económico mixto, una economía planificada con inversión privada y extranjera también, pero con medidas nacionalistas, ¿no? Pero China no está sola. China ha hecho una serie de alianzas estratégicas. Con Rusia ha quedado una gran amistad, a pesar de que Rusia ya no es socialista, y sobre todo porque se necesitan. Y Rusia les vende mucho combustible a los chinos y los chinos le dan muchas mercancías y cosas a precios muy baratos. Entonces tienen una simbiosis por ahí que va más allá de lo ideológico. La India, ¿no? La India, tremendo país con un tremendo mercado de millones de personas. Sudáfrica también es otro de sus aliados, ¿no? Entonces se forma otro bloque, digamos, ¿no? Un bloque alternativo. Y el asunto es que uno de los grandes secretos del éxito de China es que con solo su mercado interno ya tienen garantizado su industria y su producción, porque basta que produzcan algo y que se venda solo en China. Miren cuántos millones de consumidores tienen en tremendo territorio. Entonces, si ellos lo sacan a vender a nivel mundial, pues pueden venderlo muy barato porque igual están ganando. Entonces se han tumbado cualquier otra industria a nivel mundial y aparte son muy organizados y son muy responsables, ¿no? Entonces, se han comido el mercado mundial, se da cuenta, ¿no? Tienen el 18.25 de la población mundial en su territorio. Entonces, cualquier cosa que produzcan es barata, ¿no? Por eso tienen un rápido crecimiento también de su clase media. Millones de personas que son de clase media. Entonces, China es un país cosmopolita, tiene una gran expansión comercial. Y por eso usted recuerda, finalmente, para acotar esto, que en el año 2019 antes, viene de la pandemia, ya vivíamos una tensión. Quizás usted era más chiquito, no se acuerda, porque ustedes son bastante jóvenes, pero algunos, los que son más mayorcitos, ustedes recordarán que hubo todo un problemón por Huawei, la marca de celulares, ¿se acuerdan? A ver, no sé, se acordarán, pero les hago recordar. ¿Se acuerdan de que, bueno, China comenzó a colmar el mercado mundial con los celulares Huawei, ¿no? Y creo que a estas alturas muchos han tenido incluso celulares Huawei, y creo que ya muchos tienen el Xiaomi, y todas esas son marcas chinas, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta hace un tiempo, bueno, ustedes no lo recuerdan o no lo saben, pero antes que apareciera Huawei, las otras empresas tenían un asunto, ¿no? Tú comprabas un celular y la pantalla se rompía horriblemente, pero muy rápido, era como tener un vaso de vidrio, ¿ya? También tenían el problema que tenían muy poca capacidad de almacenamiento, se bujeaban, como se dice rápidamente, eran muy descartables y algunas aplicaciones no eran compatibles con el modelo. Entonces tú podías tener unas aplicaciones, pero no otras, y ya la gente estaba de alguna manera resignada porque, bueno, en fin, si viene de Europa o Estados Unidos, tienen esas restricciones. Pero resulta que cuando sale Huawei, sale con unas pantallas súper más, ¿cómo se llama? Resistentes, ¿no? Encima comprabas tu equipo y te venía con el protector de pantalla gratis, te venía con un case transparente gratis, venía con los audífonos incorporados, un cargador de alta potencia. Los celulares de gama media tenían funciones de celulares avanzados y eran compatibles con la aplicación que te diera la gana de instalar. Entonces ahí Estados Unidos entra en crisis y los países europeos porque sus celulares se fueron al tacho porque apareció un competidor y mucho más barato. Podías tener un celular de gama media con muchas funciones a un precio barato que no lo tenían en estos celulares del otro. Entonces ahí comienza esta competencia, inclusive prohibir vender celulares Huawei en Estados Unidos, pero los chinos se mataban de risa porque para ellos el mercado norteamericano no era nada, porque ya habían inundado África, América del Sur.
y también su propio mercado. O sea, vendiendo solo en China ya tenían ganado todo. Entonces los acusaron de espionaje, de todo los acusaron a los chinos, pero era justamente este asunto de la competencia. Y después viene el asunto de la pandemia, ¿no? Y ya a estas alturas no quiero ser conspiranoica, pero honestamente yo creo que nada es casualidad, ¿no? Y justamente en China, que es donde empieza el brote, ¿no? Entonces, y ya va viendo usted cómo se arma todo como una película de terror, hasta los conflictos que tenemos hoy en día en estas potencias. Bien, chicos, entonces ya el resto usted lo completa con las noticias, no para el examen, pero sí para comprender mejor el mundo. Ahí le dejo la línea de tiempo y como siempre le voy a poner las alternativas ahí y me retiro. Nos vemos la próxima semana para nuestra última clase de Historia del Perú.